En esta sexta meditación cuaresmal, siempre siguiendo los ejercicios que propone el canal Martini del Evangelio de San Juan, pero vinculándolos con los ejercicios más ignacianos, hoy sería lo que los ejercicios ignacianos, promediando la primera semana de ejercicio en los 4 meses, es la meditación de los pecados, del pecado. Y San Ignacio recomienda de un modo muy especial comenzar este momento de oración pidiéndole a la Virgen, rezándole a la Virgen. Nosotros cuando decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. No sé si somos conscientes que somos pecadores. Sí, decimos tenemos muchos pecados, pero quizás ahí está la clave de lo que aparece en el Evangelio de Juan, algo muy propio del Evangelio de Juan, que es difícil entenderlo y espero poderlo comunicar, transmitir. El Evangelio de Juan, nosotros hablamos más bien Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, en plural. Pero en el Evangelio de Juan aparece en distintos lugares el pecado en singular. Y quizás si vamos al Evangelio de Juan capítulo 16, yo les voy a pedir que lo traten de rezar con mucha lentitud, porque ahí vamos a vincular dos elementos o dos pistas para poder entender qué es esto del pecado. Porque Jesús dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, probará dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. Es decir, que expresamente el centro en el Evangelio de Juan, ¿cuál es el gran pecado? Ya lo ve en el prólogo, aparece al final, es no creer en Él. Y quizás nosotros estamos como más, y está bien, conscientes que lo que son los pecados a la caridad, los pecados sociales, está bien y todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Tenemos que evitar todo intimismo. Pero hay algo como central en la vida del cristiano, que es creer en Él. Por eso la profesión de fe. Y a veces nosotros no llegamos a darnos cuenta de la importancia que es creer en Jesús. Y ahí está quizás el pecado. Y entonces nosotros sí tratamos más o menos de cumplir los mandamientos. Somos deudores más del monte Sinaí que del monte de la transfiguración. Y entonces ni loco vamos a entender el monte de las bienaventuranzas. Y tampoco vamos a entender el monte del Calvario. Y no vamos a entender el monte de la Ascensión. Tenemos que cumplir todos los mandamientos. La gran novedad es que el Hijo de Dios habitó entre nosotros y habita entre nosotros. Y en Él, por Él y con Él, todo se hace nuevo. Y nuestro ejercicio cuaresmal es querer recomenzar desde Él, porque creemos que Él, lo nuestro no son ejercicios físicos, sino dejar a Él ser Dios. Y entonces pedirle, Señor, aumenta nuestra fe. Miren el Evangelio, lean cómo aparece el tema de la fe. Crees en esto. Pero esto es obra del Espíritu Santo. El capítulo 16 es lindo, bueno, nos va a ayudar a entender. Ven, Espíritu Santo, renueva todas las cosas. En esta cuaresma nosotros nos pongamos a poner a pensar. Pues saben, si queremos que Jesús está en la Eucaristía, ¿cómo no vamos a hacer el centro de nuestra vida el domingo? ¿Cómo no vamos a buscar momentos de adoración, cada genuflexión? Ya la misma señal de la cruz es un modo de creer. Que nosotros no seamos pelagianos encubiertos, que tratamos de hacer las cosas bien, y buenos tipos, pero Dios nos propone algo distinto, renacer de lo alto, o sea, superado por su gracia, por su presencia.
Te invito entonces, hoy si podés, trata de pensar, ¿hace cuánto que no hago adoración? ¿Hace cuánto que no me quedo así un momento de rodillas? ¿Cómo hago mi señal de la cruz? ¿Cómo me pongo en la presencia del Señor? Incluso en estos días, en estos 6 ejercicios de oración. No es cuestión de simplemente entender algo. Es descubrir ante quién estamos. Y quizás ese sea el pecado, el gran pecado que tenemos que confesar. No hemos terminado de creer. Vivimos, sí, más o menos de acuerdo, siguiendo un buen maestro de moral. Pero como diría Benedicto, no es el acontecimiento que atraviesa y transforma nuestra vida. Buen ratito de oración, y porque quizás, animate incluso si hace falta. Trata de buscar la presencia del Sagrario, del Santísimo. O ver un momentito, quedarte después de misa, pero no pidiendo, simplemente estando ante aquel que queremos, pero también reconociendo nuestro pecado. Señor, no termino de creer, aumenta mi fe, aumenta la fe de tu iglesia. Buen día, buen ejercicio. Y vuelvo a decir, la meditación se llama meditación sobre los pecados, el pecado. Pero vamos quizás al gran pecado, que por ahí no somos del todo conscientes. Nuestra fe es débil. No terminamos de creer. Y por supuesto entonces, no se va a transmitir en obras. Todo eso vendrá después. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga.